lleno de sorpresas, ¿no? Al principio, cuando comencé este año, no podría decirte que pensé que lo iba a terminar en la forma en la que lo estoy terminando. También, quería hablar acerca de, a ver, este es un premio que me gané, ¿no? En el trabajo. Está mal escrito mi apellido, pero bueno, pero ahí está, ¿no? La persona que es constante y puntual tendrá éxito en todos los ámbitos de la vida. Reconocimiento a la puntualidad. 17 de septiembre del 2022 es un premio que me otorga Big Brain, la corporación Big Brain. Look at that. That's in the corporation in which I work as an English teacher. Wow. Entonces, esa es la corporación en la que trabajo, ¿no? En la que estoy trabajando actualmente. Bueno, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? El año 2022, ¿qué podremos hablar acerca de esto? Y quiero llevarlo a un punto un poco más general, ¿no? Quisiera hablar también de cosas personales, pero quiero llevarlo a un punto a algo más general, algo que pueda tener un impacto en cualquier persona que mire este video. Eh, Sinceramente, hoy fue un año más de aprendizaje. Y fue un año más de hacer, ¿no? De hacer lo que Jordan Peterson quiere implicar cada vez que dice algo como arregla tu cuarto, ¿no? Y no es exactamente de que, bueno, literalmente es párate y arregla tu cuarto, pero pararte y arreglar tu cuarto tiene implícito psicológicamente un impacto que verdaderamente tiene mucho positivismo, ¿no? Trae muchas cosas positivas a tu vida. Y es que arreglar el cuarto está implícito también ese primer capítulo de Génesis, esas primeras palabras en las cuales Dios ve el desorden, ¿no? Y empieza entonces a arreglar el mundo, a ordenar el mundo. Así que ordenar está implícito el traer la luz, ¿no? A un lugar donde hay solo oscuridad, el traer la luz y el traer la claridad, la limpieza, entonces, y en el traer todo lo positivo que viene con eso. La verdad es que no ha sido fácil, no ha sido menos que fácil, ¿no? Ha sido complicado el año 2022, seguimos en medio de una pandemia, seguimos en medio de muchas cosas que siguen pasando políticamente, económicamente. Hemos estado viendo las noticias, por ejemplo, y he estado leyendo que el Bank of America, el Banco de América de los Estados Unidos, ha dicho abiertamente que Estados Unidos está preparándose o Estados Unidos está en camino o está básicamente aceptando que habrá una recesión el año 2023. ¿Qué significa esto para los países de Latinoamérica? Pues evidentemente es algo negativo, porque siempre va a ser negativo que un país como los Estados Unidos, que tiene gran influencia en el mundo y que tiene gran influencia en Latinoamérica, que vaya a una recesión, pues tiene un gran impacto y va a tener un gran impacto en lo que va a ser entonces el próximo año también, de hacer esta recesión algo que parece, como según lo que he leído, algo ya confirmado. Que parece algo ya confirmado. Entonces, sinceramente, Ecuador, ¿no? ¿Qué podría decir de Ecuador? Yo estoy en Ecuador. ¿Qué podríamos decir de Ecuador? Ecuador, el 2022 fue un año lleno de protesta. Bueno, lleno, no tan lleno de protesta. A ver, no vamos a decir que fue un año puro y lleno de protestas, pero hubieron sus protestas, hubieron sus problemas. Se ha sentido la inflación en Ecuador hasta el último dato que yo había leído era el 3,5%, pero yo creo que eso ya está pasado. Yo creo que la inflación en Ecuador, sin haber leído el dato aún, ¿verdad? Aunque podría buscarlo en este preciso momento, ¿no? Pero creo que la inflación en Ecuador va a cerrar en este año sin tener el dato, solamente lo digo por mi percepción personal, ¿no? Por ser una persona que tiene que hacer mercado, que tiene que comprar, que tiene que salir, como cualquier persona normal, ¿no? Como cualquier persona promedio. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo creo que Ecuador terminará cerrando en alrededor de un poco menos del 10% de inflación, puede ser un 6, 7, 8% probablemente, pero no creo que sea un 3,5% porque sí se ha vivido el impacto de la inflación en Ecuador y es normal porque no es que sea una inflación aislada, ¿no? Hemos estado viendo todos los problemas que hay en Europa y el dato norteamericano, si no me equivoco, terminará cerrando el año en un 9%.
de inflación asimismo también. ¿Qué más podemos decir? A ver, tenemos la compra de Elon Musk. La compra de Elon Musk de Twitter, lo cual representó en su momento, ¿no? Y sigue representando una gran controversia, sobre todo en los Estados Unidos. Aquí en Latinoamérica verdaderamente no se habla mucho de eso porque no es algo lo cual afecte directamente a los gobiernos o a la cultura latinoamericana como tal. Pero sí es algo que ha tenido un gran impacto y una gran controversia en los Estados Unidos. Yo lo he estado siguiendo de cerca. He estado siguiendo de cerca también los Twitter Files, que son los documentos que han estado siendo liberados por parte de Elon Musk y por parte de la compañía de Twitter acerca de la censura que se había vivido, sobre todo a partir de lo que ya fue evidente y de lo que ya era muy evidente, que fue el acto de Hunter Biden. Tenemos, por ejemplo, que hay documentos que indican la interferencia de entidades gubernamentales como el FBI en plataformas para censurar personas y para censurar narrativas e historias. Muy bien. Tenemos también este año ha sido uno de los años en los que ha sido evidente, ¿no? El concepto de la desinformación, A ver, en inglés está malinformation, disinformation, and misinformation, right? 3 conceptos. No sé si tendremos los mismos 3 conceptos en español, verdaderamente tendré que investigarlo porque no sé si los tenemos los mismos 3 conceptos, pero cada uno de estos conceptos los leí en un artículo también liberado por parte de, si no me equivoco, fue de la CIA o fue por parte de una entidad gubernamental de los Estados Unidos y es realmente es una locura, ¿no? De cómo hablaban de que ellos habían interferido para poder combatir estos 3 conceptos: desinformación, misinformación, misinformation y malinformation. Y que bueno, a ver, para nadie era una sorpresa, ¿no? Para nadie era una sorpresa que las entidades gubernamentales de los Estados Unidos habían estado interfiriendo de manera extensa en las libertades en los Estados Unidos. A ver, nosotros tenemos, y claro está, está vox populi, todo el mundo sabe que estas mismas entidades se habían encargado por mucho tiempo de espiar en su propia gente, ¿no? Y de espiar en otros países. Todos sabemos y todos hemos leído acerca, bueno, no todos, no vamos a decir que todos, pero los que hemos leído y sabemos acerca de las intervenciones de los Estados Unidos en otros países, no solamente intervenciones directas, ¿no? Sino también de intervenciones bajo la mesa a raíz de todos estos documentos que se filtraron, a raíz de todas estas filtraciones que se dieron por medio de Julian Assange y por medio de Snow. No me acuerdo del nombre en este momento. Pero todos sabemos que Estados Unidos es profundamente intervencionista. Y para eso nadie es un secreto. Entonces, si tienen y apuestan recursos para intervenir en otros países y para desestabilizar otros países, pues ¿qué creen ustedes que pasa en los Estados Unidos? ¿Creen ustedes que van a pasar desapercibidos los ciudadanos estadounidenses? Pues ese no es el caso, ese no ha sido el caso. También hay noticias, por ejemplo, las cuales verdaderamente no he visto en profundidad. Fueron habladas en el programa de Tucker Carlson en Fox News acerca de lo involucrado que estuvo la CIA, ¿no? en el asesinato de John Kennedy. Sinceramente no me parece interesante, no me parece interesante hablar de eso. Y por lo que he podido ver hasta ahora es bastante especulativo, ¿no? Es bastante especulativo. Según las opiniones que yo he podido ver, ¿no? Referente a la propia información que Fox News está proveyendo, parece ser más de opinión, ¿no? Parece ser más la opinión de los expertos, de los supuestos expertos, y de eso vamos a hablar también en el próximo momento, ¿no? La opinión de supuestos expertos que la validación de hechos reales, palpables, que uno pueda ver. Entonces, para hablar de algo que solamente es especulación, para hablar de algo que solamente puede terminar siendo la opinión de alguien que piensa, ¿no? Entonces no me parece verdaderamente
que valga la pena hablar acerca de eso. Pero bueno, sí, y lo publicó Fox News, ¿no? También este año, ¿qué enseñanza nos puede llegar este año acerca de las mainstream media, ¿no? De los medios de comunicación mainstream, no solamente de los Estados Unidos. Y hablo especialmente de los Estados Unidos porque en los Estados Unidos se puede ver, ¿no? Claramente cómo cada uno de ellos tiene su agenda. Yo pienso que en Latinoamérica es un poquito más difícil de darse cuenta porque parecerá mentira, ¿no? Pero siento que en Latinoamérica hay un poquito más... No, vamos a ver, no quiero ser controversial con esto, pero creo que en Latinoamérica hay un poquito más de parcialidad en cuanto a ciertos temas. Estados Unidos verdaderamente... Parcialidad, sí, parcialidad ese mismo es. Bueno, creo que no, perdón. En Latinoamérica, no, confundí el concepto. Tranquilos. Confundí el concepto, no. Siento que en Latinoamérica hay un poquito más, pero un poquito nada más de imparcialidad en cuanto a ciertos temas. No es el caso de los mainstream media de los Estados Unidos, ¿no? Los mainstream media de los Estados Unidos están abiertamente parcializados. Y esto para nadie es un secreto también, ¿no? Tenemos que Fox News tiene su agenda. Todo el mundo sabe cuál es la agenda de Fox News. Todo el mundo sabe cuál es la agenda de ABC. Todo el mundo sabe cuál es la agenda de BBC. Todo el mundo sabe cuál es la agenda de CNN. Todo el mundo sabe cuál es la agenda de MCN, CNN, MCBCN. Tienen un poco de letras, ¿no? Entonces, pero todo el mundo sabe cuál es la agenda de cada mainstream media. Todo el mundo sabe cuál es la agenda, por ejemplo, de Twitter. Todo el mundo sabe cuál es la agenda de... Bueno, aunque a partir de la compra de Elon Musk, ¿no? Elon Musk ha querido pretender, ¿no? Ha querido hacer de Twitter una plataforma un poco más imparcial. Pero todo el mundo había sabido hasta la compra de Elon Musk cuál era la agenda de Twitter, de Facebook y de todas las major tech companies, ¿no? Las major techs que existen en el mundo. Las tecnologías más grandes que existen en el mundo, como son Facebook, WhatsApp. Well, WhatsApp no es tanto una red social, es más una red de mensajería. Pero Instagram, WhatsApp, todo el mundo sabe cuál es la agenda de cada una de estas plataformas. Y para nadie es un secreto, ¿no? Entonces, eso es algo que yo he aprendido bastante en este 2022, ¿no? A poder diferenciar cuál es la agenda de cada uno y a no recostarme, ¿no? A no recostar mi opinión en ningún tipo de agenda. La verdad es que, ¿qué puedo decir acerca de Michael Iriarte, ¿no? Michael Iriarte es un conservador. Yo soy un conservador. Vamos a empezar hablando por ahí. Yo soy conservador, soy abiertamente antimarxista, soy abiertamente antiliberal en el sentido, ¿cuál sentido de liberal? En el sentido del progresismo, ¿no? Soy anti-woke. No creo que el wokeismo o el wokeism, vamos a ver si es que esa palabra existe, ¿no? Pero si no existe la invento en este momento. Soy abiertamente en contra de de la narrativa, ¿no? O sea, que quiere infligir o que quiere imponernos a decir cosas o a hacer cosas que no van acorde a nuestros valores o que no van acorde a mis valores. ¿Como quién? Como conservador, como cristiano, como hombre que cree en la familia, como un hombre que cree en Dios y como un hombre que cree en la ley y en el orden. He visto, por ejemplo, cómo ahora, ¿no? Después de todo lo que pasó con George Floyd, después de todo lo que pasó con esas protestas y tanto que se cantó y se dijo, defund the police, estamos viendo ahora, estamos palpando las consecuencias. Incluso hubo un artículo hace poco que estuve leyendo acerca de que San Francisco, que bueno, ¿qué podemos decir de San Francisco? Es una de las peores ciudades para vivir en los Estados Unidos según acorde a los datos, ¿no? Yo puedo hablar acerca de los datos. No puedo hablar acerca de la experiencia, porque si yo soy una estrella de Hollywood y vivo en San Francisco, pues no voy a sentir la misma experiencia que una persona que, bueno, que trabaja en cualquier empleo normal y que vive en San Francisco. Claro, las experiencias van a ser diferentes. Incluso yo no puedo hablar de ninguna experiencia de San Francisco porque yo no estoy en San Francisco. Nunca he ido a San Francisco. Pero según los datos, San Francisco, California, Nueva York, son países que son ciudades, son estados
bueno, a los estados que pertenecen, la verdad es que no sé cuál es, creo que San Francisco es el estado de la ciudad, no tengo idea, sinceramente, pero es algo que debería saber, no es algo que voy a buscar, porque si quiero hablar acerca de esto, pues debería saberlo. Bueno, sé que New York es el estado, ¿no? Sé que San Francisco, creo que San Francisco es el estado también. Pero no estoy seguro, no estoy seguro, no les voy a mentir, no voy a sentarme aquí a hablar acerca de cosas que no sé. Pero tenemos los datos, ¿no? ¿Y qué datos podemos decir acerca de estos lugares? Pues podemos decir que son lugares que lo hicieron muy mal durante este año, acorde a los datos. ¿En qué sentido? En el sentido de la criminalidad, en el sentido de los homeless people living on the streets, los homeless viviendo en las calles, en el sentido de el progresismo, ¿no? Cómo está destruyendo estas ciudades. No estoy diciendo que el progresismo las está destruyendo, sino que la falta de acción, ¿no? La falta de políticas que realmente enfoquen a ayudar a estas poblaciones no han estado presentes, por lo cual estas ciudades están inmensamente hundidas en muchos problemas, muchos problemas. Tenemos también, por ejemplo, lo que pasó con los venezolanos y Texas, lo que pasó en aquel momento, ¿no? Y todo lo que esto significó para la población venezolana, sobre todo a los venezolanos que estaban en camino, que fueron, fue bastante, a ver, fue bastante controversial, digámoslo de esa manera, ¿no? Al principio, no podría decir con exactitud cuándo fue que empezó esto, ¿no? No podría decirlo, pero abiertamente puedo decir que siempre estuve en contra de eso, ¿no? Siempre que estuve en contra de eso porque yo pienso, y siempre lo he pensado, que hay que hacer las cosas de la mejor manera posible. La inmigración ilegal, a ver, es quebrantar la ley. Si tú entras a un país quebrantando la ley, pues ¿qué te hace eso, no? ¿Qué te hace eso? ¿En qué te conviertes si quebrantas la ley? Así que yo no estoy y nunca estaré a favor de inmigrar ilegalmente hacia un lugar. No me parece que sea la forma correcta de hacer las cosas. Y siempre lo pensé al principio de esto, incluso en la tentación de hacerlo, No sé si me explico, ¿no? Porque uno veía, bueno, y imagínate, ¿no? Imagínate en los Estados Unidos, imagínate trabajando, haciendo dinero en carro, porque esa es la idea de país que te venden, ¿no? Te quieren vender esta idea de prosperidad y efectivamente lo es. A ver, tú vas a ir a Estados Unidos siendo latinoamericano y vas a tener muchas más oportunidades de las que tienes aquí. Y si eres una persona educada, ¿no? Una persona con una profesión que pueda ejercer allá, pues efectivamente vas a tener muchísima más posibilidad de progresar en tu vida, ¿no? Porque ese es el país que Estados Unidos es. Y ese es el país de las oportunidades. A ver, no me voy a sentar aquí a decir, no, que quédate en Latinoamérica, que esto es un paraíso. No, esto no es un paraíso. Estados Unidos tampoco es un paraíso. Pero si vamos a hablar de la calidad de vida, pues por supuesto la calidad de vida de Estados Unidos es mucho más elevada de cualquier país latinoamericano. De cualquiera. Pero con esa misma tentación, ¿no? De querer ir de forma ilegal, pero igualmente, ¿no? Igualmente siempre, y me mantuve en mi pensamiento. No, o sea, es que no está bien hacer eso. Y yo lo dije en su momento. Cuando toda esta ley, la ley del título 42, que efectivamente fue al principio, cuando Donald Trump sacó este título 42 durante la primera parte de la crisis de la pandemia, ¿no? Durante, creo que si no me equivoco, fue febrero o marzo en los Estados Unidos. Durante de esos primeros meses de la pandemia que Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, que en ese momento era presidente Donald Trump, había sacado, ¿no?, esta ley del título 42, o había sacado esta emergencia del título 42 para poder expulsar a personas mediante el basamento, ¿no?, de el COVID-19, de la emergencia sanitaria. Entonces, actualmente no está siendo usado para los venezolanos para poder expulsarlos, para no poder dejarlos pasar hacia los Estados Unidos. Lo cual, si tú me preguntas moralmente cómo está, pues si nos ponemos a hablar de valores o de morales, pues
no creo que sea exactamente lo que nosotros necesitamos para conectar lo que la política de un país necesita hacer. Y en Estados Unidos, el gobierno lo que necesitaba hacer era detener el flujo de migrantes, el cual era de miles y miles y miles diarios. Tenemos que actualmente, si no me equivoco, fue el día de ayer o esta misma semana, una ciudad del Paso, una ciudad de los Texas, del Paso fronterizo, ha sido declarada en emergencia porque no pueden contener el flujo de migrantes venezolanos. Bueno, en este momento no es de migrantes venezolanos, ¿no? Sino que son de migrantes. Pero no pueden contenerlo y está en emergencia actualmente. Entonces, y era una ciudad que de acuerdo con la información que he estado leyendo, había sido presionada por el gobierno de los Estados Unidos para no declarar emergencia. Pero llega un punto, sinceramente, llega a tocar la línea del límite en la cual no se puede más. No se puede más. Y lo mismo vimos, por ejemplo, con Nueva York. Nueva York, la ciudad santuario de Nueva York, la cual por mucho tiempo, ¿no? Adams, que ha sido el mayor of New York, if I'm not mistaken, si no estoy equivocado, creo que es el mayor, el alcalde. Bueno, Adams había dicho, ¿no? En su candidatura, y lo había dicho por mucho tiempo, que Nueva York seguiría siendo una ciudad santuario y que ellos iban a defender los derechos de los inmigrantes ilegales y que ellos iban a cuidar de ellos. Pues cuando Nueva York se vio, ¿no? Inundado, se vio acrecido en la cantidad de migrantes que estaban llegando a sus refugios y que estaban llegando a la ciudad y que estaban haciendo destrozos en la ciudad también, porque de eso tenemos que hablar, sobre todo de migrantes venezolanos. Bueno, no voy a decir, a sentarme aquí, que los migrantes venezolanos llegaron a arruinar Nueva York, porque los problemas de Nueva York siempre han sido los problemas de Nueva York. No es que los venezolanos crearon los problemas de Nueva York. Pero, y evidentemente los acrecentaron. ¿Cómo no? ¿Verdad? ¿Cómo no? Ahora bien, cuando todo esto estaba pasando, entonces hay que volver a la realidad, ¿no? Una cosa es decir algo, otra cosa es creer algo, y otra cosa es la realidad. Y la realidad era que Nueva York era una ciudad en emergencia. Por lo cual se declaró estado de emergencia, porque el flujo de migrantes era demasiado. Y eso que no tenían que lidiar ni mínimamente con lo que Texas tenía que lidiar. Y sí, Texas tiene un presupuesto importante para lidiar con esto. ¿Por qué? Porque es una ciudad fronteriza. Es decir, el gobierno federal acredita bastante dinero a Texas para poder lidiar con esto, pero igual, ¿no? O sea, el flujo de miles y miles de personas llegando diariamente y sin la posibilidad de tú poder hacer nada porque no existen las políticas para hacer algo con respecto a eso, más que dejarlos pasar, pues terminan ocasionando las crisis que se ha estado viviendo en los últimos años en las fronteras de los Estados Unidos. Creo que con esta noticia que estábamos hablando del estado de emergencia en esta ciudad del Paso, el flujo de migrantes había sido el mayor en un día, en todo, ha sido el mayor hasta ahora en todo el año 2022. Y hoy estamos este video lo estoy haciendo el 18. No sé cuándo lo vaya a subir, sinceramente, pero este video lo estoy haciendo el 18 de diciembre del 2022. ¿Qué podemos hablar más? He estado verdaderamente, personalmente, he estado en la búsqueda, ¿no? En la búsqueda del entendimiento del alma humana, ¿no? He estado leyendo este maravilloso libro, se llama Los Hermanos Karamazov Brothers in English, de Fyodor Dostoyevsky, como pueden ver aquí. ¡Ay! Se cayó eso. Como pueden ver aquí en esta parte, ¿no? Y he estado en esa búsqueda, ¿no? He estado, este año 2022, me he dedicado a encontrar primeramente las preguntas, ¿no? Las preguntas, porque me he dado cuenta de que la pregunta, y este es un principio filosófico, ¿no? Es la pregunta la que realmente te mueve. Sí, podemos dar respuesta, ¿no? Y hay respuestas, y es la respuesta la que termina dándole sentido a todo, pero la pregunta
La pregunta es la necesaria para llegar a un cierto punto de conocimiento y exploración personal, como ha sido, por ejemplo, en mi caso. En este año 2022 me he dado en la tarea, ¿no? Y he querido estar en la tarea de conocer más acerca de mí mismo. Y conocer más acerca de mí mismo implica conocer la historia, implica conocer mi mente. Por eso es que me he dado en la tarea de estudiar psicología e implica conocer mi espíritu. Por eso es que quiero cada vez más y por eso es que busco cada vez más aprender acerca de Dios, buscar de Él, poder entrar en una comunicación personal con Él. Yo solía reunirme muchísimo en la iglesia y realmente es algo que yo recomiendo a cualquier persona, ir a la iglesia, ¿no? Si eres católico, ve a la iglesia. Si eres cristiano, ve a la iglesia. Si eres islámico, reúnete. Pero si eres ateo, busca en ti. Busca en ti y tú encontrarás. Es como le dice, busca. El que pide tendrá. El que busca, encontrará. Es una parte de la palabra. No me sé exactamente el versículo cómo se llama, pero es una parte de la palabra, ¿no? Entonces, este año 2022 me he dado en la tarea de tratar de entender. No tanto de entenderme, ¿no? Sino más de conocerme en todos los aspectos posibles. Es por eso que me he dado en la tarea de estudiar psicología, por mi parte personal. Quise y tuve la intención y tengo la intención, y esto es algo que tengo la intención de estudiar psicología y quiero realmente estudiarlo estoy hablando en un plano profesional, ¿no? Económicamente no estoy para eso actualmente, ¿no? Pero es un deseo que tengo en mi corazón y es un deseo que quiero llevar adelante. Pero mientras pueda alcanzarlo, voy a darme la tarea de personalmente adquirir el conocimiento que necesito cada vez más para entenderme. Es por eso que me he dado en la tarea de estudiar los fundamentos de la psicología, de estudiar la psicología del comportamiento, estudiar la psicología de la educación también, ya que soy profesor, estudiar la psicología de psicología evolutiva, lo cual es algo que realmente me tiene muy interesado. Me interesa mucho saber cómo la psicología evolutiva puede explicar ciertos comportamientos de los seres humanos. También me parece muy interesante y estuve leyendo acerca de la teoría filosófica, bueno, no sé si puedo llamarlo la teoría filosófica o más bien una línea filosófica que se llama el Stoicism, right? Stoicism in English. En inglés Stoicism, en español estoicismo. El estoicismo yo siempre había visto, ¿no? Siempre había escuchado como ejercicios estoicos o esto, ¿no? Y te vendían esta idea, y te venden esta idea de que ser un estoico significa ser una persona que no tiene sentimientos, ser una persona que puede enfrentar cualquier cosa porque no siente nada. Pero acorde, ¿no? A lo que he estado leyendo y a lo que he estado aprendiendo acerca de lo que es el estoicismo no se trata acerca de no tener sentimientos. Más bien se trata acerca de todo lo contrario. Se trata acerca de apreciar, de observar, de percibir el sentimiento y de elegir la mejor reacción a eso que estás sintiendo, a eso que te está pasando. Y en verdad he aprendido muchísimo acerca del estoicismo. ¿Cómo llegué a eso? Pues llegué a eso por medio de la terapia cognitiva conductual, ya que la terapia cognitiva conductual, que es la terapia que utilizan los psicólogos cuando tienen sesiones, que es la terapia comprobada científicamente que da buenos resultados o que tiene resultados de alguna manera, está basada, ¿no? La terapia está basada en el estoicismo. Y el estoicismo básicamente lo que significa, lo que se emplea en este caso es poder entender lo que estás sintiendo y poder entender qué es lo que puedes controlar, qué es lo que no puedes controlar y dar tu mejor reaccionar de la mejor manera posible a eso
de lo que está pasando. Y aquí entonces entra la teoría de lo que es el control. ¿Qué es lo que puedes controlar y qué es lo que no puedes controlar? Pues el estoicismo lo dice muy claro. Puedes controlar todo lo referente a ti. No puedes controlar lo que es referente al mundo. Es decir, ¿y qué es lo que está referente a ti? Pues lo que piensas, lo que dices y las acciones que tomas. Eso es lo que puedes controlar. Lo que no puedes controlar es todo lo demás. Entonces tenemos que en el estoicismo hay tres cosas. Hay cosas que son, bueno, vamos a decir cosas buenas, ¿no? Cosas malas, aunque no me gusta verdaderamente ver las cosas por el filtro del bueno y malo. No me parece verdaderamente efectivo ver las cosas de esa manera. Pero bueno, vamos a decir que hay cosas de izquierda. Bueno, tampoco quiero enviarlo a ese sentido más político, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que hay cosas azules y hay cosas rojas, ¿verdad? Y en el medio hay cosas amarillas. El estoico, busca concentrarse, ¿no?, en las cosas, digamos que las cosas rojas son los que no puedes controlar, las cosas azules son los que puedes controlar y las cosas amarillas son las que son indiferentes. Pues el estoicista, el estoicista creo que se podría decir también, busca controlar lo que puede controlar, las cosas azules, y busca también aumentar su control a aquellas cosas indiferentes. Es decir, busca enfocarse en los azules y en los amarillos y busca dejar las cosas rojas de lado. No podría decirte que soy un estoico, verdaderamente me falta mucho, no me falta mucho para poder ser un estoico, pero busco verdaderamente la excelencia. Y tenemos esa idea, ¿no? Esa idea de la excelencia, la perfección, es el ideal. Y como los ideales nunca pueden ser alcanzados, pues siempre hay la oportunidad de ser excelente, siempre habrá la oportunidad de ser mejor. Pero bueno, este fue mi 2022, verdaderamente pienso, voy a cumplir años en este próximo mes, en el próximo mes de enero. Voy a ser un poquito más... Voy a cumplir años, ¿no? No podría decir que voy a ser un poquito más viejo simplemente, ¿no? Es la línea del tiempo. Entonces, espero que el 2023 verdaderamente me ayude para avanzar en mi vida, ¿no? Quiero y realmente espero que todos mis amigos, todas las personas que vean este video tengan un excelente fin de año, tengan un excelente inicio de año y puedan realmente avanzar, ¿no? Puedan ustedes enfocarse en esas cosas que pueden controlar. ¿Y cuáles son? Son su mente, son sus palabras y son sus acciones. Puedan enfocarse en eso y por medio de eso alcanzar los objetivos que ustedes mismos se propongan. El año 2022, bueno, estamos volviendo con las mascarillas, parece que el COVID-19 no se va a terminar todavía, así que vamos, porque es que no se va a terminar nunca, ¿no? Es algo que simplemente va a quedar ahí, pero igualmente hay que seguir tomando las precauciones. Podríamos hablar acerca de Fauci, podríamos hablar acerca de cómo le mintió a la gente, cómo le mintió a los Estados Unidos y por ende a todo el mundo. Podríamos hablar acerca de todo lo que está envuelto en las vacunas últimamente que se ha estado hablando. Verdaderamente eso puede ser un video para otro momento. Este video se ha extendido mucho, así que este fue mi 2022. Hasta la próxima. Paz.